Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a hoy lunes de Academia Libertaria. Hoy estamos pues en nuestra clase de Derecho Natural y posiblemente hoy sea nuestra última clase del tema de Derecho Natural, hoy la conclusión. Y vamos a terminar hoy con el tema de la relación entre el derecho natural y la prioridad del diálogo. Es un tema que tiene su complejidad y su dificultad, pero esperemos pues que lo podamos hacer no solamente pues entretenido, pero sobre todo pues comprensible para todos. Entonces, ¿de qué se trata este tema? O sea, ¿por qué vamos a hablar de la prioridad del diálogo? Entonces, tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? La inmensa mayoría de las clases las hemos dedicado a explicar qué es el derecho natural y los derechos naturales. En otras palabras, cuál es el orden natural del mundo humano, que no es otra cosa que el orden de los derechos naturales de las personas. Y explicamos en mucho detalle cada aspecto, qué es, etcétera, y pues ahorita no podemos evidentemente volver a mencionar todo eso que vimos. Una vez hicimos todas esas clases acerca del derecho natural, la clase anterior vimos una mirada diferente y donde intentamos comprender cuál es la relación entre esa propuesta del derecho natural, lo que se está entendiendo por derecho natural y el problema del conflicto, el problema del desorden del mundo humano. Y eso lo hicimos de la mano con la explicación de cuáles son las condiciones suficientes y necesarias que nos explican el desorden o el conflicto entre los hombres. Muy bien, nuestra última clase nos falta un tema que del comienzo y a lo largo de las clases fuimos mencionando y dijimos que no lo habíamos tocado y no lo habíamos mencionado, que era el tema de la respetabilidad del derecho natural. Obviamente durante todo el tiempo nosotros supusimos claramente e intuitivamente suena bastante sensato que el derecho natural debe respetarse, ¿no? Que el orden de la justicia debe ser respetado. Sin embargo, no hemos presentado el argumento concreto que nos permita a nosotros precisamente justificar y decir el orden natural es respetable y debe respetarse. Eso es lo más importante. El orden natural no solamente debemos conocerlo, sino que debe respetarse. Pues bien, el objetivo de nuestra clase de hoy es precisamente presentar el argumento que nos va a permitir llegar a la conclusión y decir el orden natural de los hombres debe respetarse. En ese sentido, ese es el objetivo que nosotros tenemos. En este punto, si alguien tiene, digamos, una respuesta, digamos, alguna pregunta corta y concreta, me la pueden hacer, sino ya pues para empezar a desarrollar el tema de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre, digamos, el planteamiento que vamos a hacer hoy? Muy bien. Entonces, siendo así, quiero explicar eso a ustedes. En mi opinión, el mejor argumento, y de hecho considero que es el único argumento que realmente puede justificar el respeto o la respetabilidad del derecho natural, es el argumento que han presentado tanto el profesor Hoppe como el profesor Frank Van Doon, ¿ya? El profesor Hoppe llamó a este argumento el a priori de la argumentación, ¿no? Y el profesor Frank Van Doon lo llamó el a priori del diálogo. Ambos desarrollaron este argumento de manera separada, pero simultánea. Ninguno sabía que el otro estaba trabajando en esto y llegando a esta conclusión. Y sin embargo, ¿no? Como son a veces las cosas, los dos presentan en último el mismo argumento y los dos llegan a la misma conclusión. Es algo pues muy interesante como dos libertarios trabajando separadamente, independientemente y sin conocer pues el uno al otro, llegan a la misma conclusión y plantean el mismo argumento, aunque pues le dan un nombre distinto. Y la razón de eso es, pues hay que entender un poco la historia de cómo ellos llegaron a este argumento y quiero yo, digamos, explicar algunos aspectos históricos de este argumento. En primer lugar, la manera más conocida de este argumento es la que presenta el profesor Hans Hermann Hoppe, en la medida en que el profesor Hoppe pues es el más conocido de los dos, es más conocido pues que el profesor Frank Van Doon.
Además, Hoppe pues trabajó directamente con Rothbard y eso pues de entrada le dio, digamos, un conocimiento por parte del movimiento libertario, pues que el profesor Frank Van Doon trabajando desde Bélgica pues no ha podido tener. El profesor Hoppe, él hizo su doctorado bajo la dirección de Habermas. Y hay que entender que Habermas pues es uno de los miembros eximios de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que de hecho es la responsable, digamos, de mantener con vida la ideología socialista hasta nuestros días. O sea que, digamos, la Escuela de Frankfurt en el siglo XX pues ha tenido un papel bien importante en relación pues con la defensa y la legitimidad intelectual del socialismo. Pues ahorita no nos interesa a nosotros, digamos, ver ese aspecto, el del cual el profesor Hoppe se libró, sino que nos interesa entender que en esa tradición, especialmente con la figura de Karl Otto Appel y luego de Habermas, pero especialmente de Karl Otto Appel, el profesor Karl Otto Appel forma o presenta un escrito que lo encontramos, por ejemplo, en su libro La transformación de la filosofía, que es acerca de el a priori de la argumentación. Yo ya voy a explicar un poco qué es eso. Y sobre la base de ese texto, trabajará después Habermas y trabajará también el profesor Hoppe. Y el profesor Hoppe, pues va a ser, ya veremos nosotros qué es lo que él va a hacer. Pero esa es la historia de dónde él viene, digamos, de dónde viene este argumento de la a priori de la argumentación. El profesor Van Doon llega por otro camino. Él es filósofo, él es también abogado y él se ha interesado mucho por el aspecto lógico y de la lógica, ¿no? Y ha estudiado también mucho cómo el fundamento de la lógica es, en últimas, el lenguaje hablado. Sobre esa base, esos estudios formales que él hace, esos estudios filosóficos, él llega a la misma conclusión. Ahora bien, una cosa interesante es que mientras el profesor Hoppe llama a su argumento el a priori de la argumentación siguiendo, digamos, el nombre que se le había dado a la tradición filosófica a la que él pertenece, que es en este caso, digamos, a Karl Otto Appel, el profesor Frank Mandun lo llama el a priori del diálogo. A mí me gusta más el nombre, el a priori del diálogo, ya voy a explicar por qué, aunque al final es exactamente lo mismo, es una cuestión de que simplemente la palabra diálogo me gusta más. Pero ya ustedes cuando uno habla de argumentación, lo que están haciendo ahí pues es simplemente argumentación en un sentido dialógico, o sea, es realmente exactamente lo mismo, simplemente es una cuestión de gusto de la palabra, pero sí me gusta mucho más la manera como presenta el argumento el profesor Van Bandung. O sea, me parece que si bien el argumento es el mismo, la manera como se presenta el argumento, me gusta más la manera en que la presenta el profesor Van Bandung, aunque, repito, la presentación de Hoppe pues, es el mismo argumento, ¿no? Entonces, como hemos venido siguiendo a Frank Van Doon, pues yo voy a seguir, ¿no? La presentación que hace el profesor Frank Van Doon en varios pues, de sus escritos, que si a alguno le interesa, yo se los reenvío. Muy bien. Eso por parte de la historia de este argumento al interior del movimiento libertario. En su origen, el profesor Hoppe pensaba o ha pensado, digamos, él no ha visto una relación directa entre su argumento y el derecho natural. Para el profesor Hoppe, digamos, una de las maneras como se justifica la libertad, ¿no? Uno la puede justificar de manera utilitaria, uno la puede utilizar con el argumento del derecho natural, o uno la puede justificar con el argumento, con el a priori de la argumentación. O sea, él ve que el a priori de la argumentación es algo así como un argumento alternativo al del derecho natural que presenta Rothbard en La ética de la libertad, o por ejemplo los argumentos utilitaristas que presenta Mises. El profesor Frank Mandun ahí ve la cosa diferente. Para el profesor Frank Mandun, este argumento de la prioridad del diálogo es precisamente el que nos permite justificar la respetabilidad del derecho natural. En otras palabras, para el profesor Frank Mandun, digamos, el argumento es este. En otras palabras, el derecho natural en sí mismo no es un argumento. O los argumentos que tradicionalmente y usualmente se han presentado para justificar el derecho natural, el profesor Frank Mandun considera que no son suficientes y que el argumento que sí nos permitiría justificarlo
y defender su responsabilidad es el argumento de la priori. Y en ese sentido, del diálogo, y en ese sentido, para el profesor Frank Mandón, este argumento, fíjense ustedes, tiene una relación directa con el derecho natural. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y hay que entender, el profesor Hans Hermann Hoppe no es abogado, el profesor Hans Hermann Hoppe realmente no ha trabajado de forma especializada esta área, cosa que se ha hecho el profesor Frank Mandón. Entonces, digamos, hay que entender, digamos, porque hay como que esta pequeña diferencia de detalle en ambos. Muy bien. Habiendo hecho esta aclaración, ¿hay aquí alguna pregunta o alguna duda? Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, voy a hacer un poquitico de historia de la filosofía, porque me parece que es importante que ustedes entiendan cuál es el contexto filosófico de este argumento y cuál es el contenido o la forma filosófica de este argumento. Porque muchas veces, cuando la gente oye el argumento, no lo entiende y no entiende las implicaciones filosóficas del mismo, y hay muchas personas que presentan unos contraargumentos que francamente para cualquier persona que sepa algo de filosofía oye sus contraargumentos y dicen, esta persona no entendió de qué es lo que se está hablando, ni por qué se está hablando de eso. Entonces me parece importante presentar este aspecto del que voy a hablar ahora para evitar que haya unas confusiones que fácilmente se pueden evitar. Entonces, lo primero es que este argumento que vamos a presentar hoy es lo que se llama en filosofía de manera técnica un argumento trascendental. Un argumento trascendental. ¿Qué significa esto de trascendental en filosofía? Lo más importante es que, desde el punto de vista filosófico, trascendental no significa muy importante. Es decir, nunca cuando ustedes lean un texto filosófico o un filósofo hablando de trascendental, el filósofo estará diciendo esto es algo muy importante, ¿no? Que la gente dice, no, mire, tal cosa es trascendental, esto que ha ocurrido es trascendental, lo que quieren decir es como que esto es muy importante, esto ha sido definitivo, esto ha cambiado todas las, una cosa así. No, esto no es lo que significa trascendental en filosofía. Si bien el término trascendental ha tenido a lo largo de la historia de la filosofía diversos significados, porque digamos uno era el significado del término, por ejemplo, en la filosofía medieval, hoy en día el significado que suele tener es el significado con el que lo utilizó Kant. En otras palabras, hoy en día en el discurso filosófico, si yo quiero utilizar el término trascendental con un significado diferente al que le dio Kant, yo tengo que decirlo y justificarlo de manera expresa. Y yo no puedo empezar a utilizar ese término digamos, con un significado diferente sin explicar esto. Porque si yo no digo nada, o sea, si yo no digo absolutamente nada, el lector filosófico va a suponer que el significado del término es el kantiano. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, hoy en día el concepto de la filosofía trascendental y de un argumento trascendental está unido a la manera como Kant lo entendió. No está unido necesariamente a la filosofía de Kant. Ojo, no significa que si yo hago un argumento trascendental o presento un argumento trascendental, entonces yo soy kantiano. Eso no significa eso. Es decir, ni el profesor Frank Mandún ni el profesor Hoppe son kantianos, ¿no? Como tampoco era kantiano, digamos, ninguno de los de la escuela de Frankfurt y sucesivamente. No es que uno sea kantiano, no, sino que el significado del término es el significado que le dio Kant. ¿Y cuál fue el significado que le dio Kant? Trascendental hace referencia a la condición o condiciones de posibilidad de algo. Es decir, cuando yo hablo de filosofía trascendental o una posición trascendental, de lo que estoy haciendo referencia es que me voy a fijar cuáles son las condiciones de posibilidad de algo. En ese sentido, por ejemplo, en el caso de Kant, la pregunta rectora de la crítica de la razón pura es cuáles son las condiciones de posibilidad de los juicios sintéticos a priori. Esa es la pregunta, digamos, en la crítica de la razón pura. En otras palabras, cuáles son las condiciones de posibilidad de la ciencia moderna experimental. Esa es la pregunta que se está haciendo Kant, especialmente pensando en la física, pero en general en la ciencia moderna experimental, y eso es lo que él va a intentar responder con un argumento que tiene su forma, o sea, fijarse en cuáles son esas condiciones de posibilidad. Y a eso se le llama
filosofía trascendental, y a un argumento que presenta una idea de este tipo que llama un argumento trascendental y que ya vamos a ver cómo funciona. Ahora bien, Kant no es el que se inventa esta forma de argumentación. Kant sí es el responsable de haber vuelto esta forma de argumentación, ponerla, digamos, en la escena filosófica y, digamos, presentar casi que toda su filosofía sobre la base de un enfoque trascendental. Y por eso es que, evidentemente, hoy en día el término está, digamos, se comprende unido a el significado que le da Kant. Evidentemente, Kant sí es prácticamente el primer filósofo que vuelve de la forma de argumentación trascendental el centro mismo de su quehacer filosófico. Sin embargo, la forma de la argumentación trascendental la encontramos desde la antigüedad. Por ejemplo, donde por primera vez y claramente encontramos un argumento trascendental es en Aristóteles. Y voy a poner el ejemplo del argumento de Aristóteles para que ustedes se den cuenta la forma del argumento trascendental. Aristóteles, en el libro cuarto de la Metafísica, encontramos su tratamiento del principio de no contradicción. ¿Ya? Todos sabemos que podemos nosotros definir el principio de no contradicción afirmando que en una proposición, ¿no? Nosotros no podemos afirmar en el mismo sentido y en la misma relación un atributo y su contrario simultáneamente del mismo sujeto. ¿Ya? Eso implicaría una contradicción y evidentemente nos dice Aristóteles que esto es un principio del pensamiento. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, nos dice Aristóteles que este principio del pensamiento es evidente, es irrefutable y en ese sentido es universal. Es decir, es imposible refutarlo. Pero a su vez, como es un principio fundamental, todo principio fundamental es indemostrable. ¿Qué es lo que significa que es indemostrable? Que no hay demostración. ¿Qué es una demostración? Una demostración es cuando yo tengo ciertos principios, a partir de esos principios empiezo a hacer deducciones y las conclusiones a las que voy llegando a partir de esos principios, digamos, serían las conclusiones que yo he demostrado. Pues bien, los primeros principios, en ese sentido, nunca son demostrables. No, ellos son la base de toda demostración posible. En ese sentido, todo principio, si es un verdadero principio, es indemostrable, y es evidente, irrefutable, y por eso sirve como principio. Pues bien, Aristóteles nos dice que esta es la característica del principio de no contradicción, incluso nos dice que es un principio del pensamiento mismo, dice, no se puede pensar de una manera diferente. Ahora bien, eso significa que yo no puedo deducir o demostrar el principio, pero yo sí puedo demostrar que es irrefutable, porque si alguien intentara refutarlo, al intentar refutarlo, su argumento confirmaría el principio y en ese sentido demostraría su verdad y él mismo estaría cayendo, digamos, él refutaría con su argumento, estaría refutando lo que él está diciendo. En otras palabras, fíjense, Aristóteles, ¿qué es lo que dice? Yo les acabo de definir el principio de no contradicción. Si se presentara alguien y dijera, no, un segundo, ese principio es falso, les voy a mostrar cómo. Y esa persona empieza a presentar una serie de argumentos por medio de los cuales él quiere refutar ese principio. Esa, digamos, cadena argumentativa, ese argumento que él está presentando para defender su posición, lo que haría sería confirmar el principio de no contradicción, porque cada palabra que él va diciendo tiene que tener un sentido preciso y no otro, que es precisamente lo que exige este principio de no contradicción, y por lo tanto, aunque su objetivo con su argumento es refutar el principio de no contradicción, cada argumento que presenta lo que hace es confirmarlo, es decir, refuta lo que él está haciendo. Es algo así como que si lo que yo estoy haciendo refuta las palabras que yo estoy expresando. Esa refutación, fíjense ustedes, es la refutación que se presenta cuando estamos nosotros ante uno de estos primeros principios evidentes e indemostrables, que son, digamos, la base de cualquier conocimiento posible. Pues bien, esta forma de justificar el principio de no contradicción de Aristóteles es un argumento trascendental. Y así nosotros lo tenemos, digamos, desde el origen mismo de la filosofía, de los primeros grandes filósofos, tenemos esta forma de argumentar. Sin embargo, es Kant, ¿no? Como les he dicho a ustedes, quien volvió, digamos, el centro de su filosofía, esta manera de argumentar, y por algo a la filosofía kantiana se le dice que es una filosofía trascendental, porque la forma de su argumento es esta.
He hecho, como les digo yo a ustedes, esta introducción histórica, tanto de dónde viene el argumento en el caso del profesor Hoppe y el profesor Farmandón, como el origen del argumento trascendental en la filosofía kantiana, qué significa esto en filosofía, como les digo, porque creo que tener estos aspectos nos ayudan no solo a entender mejor el argumento que voy a empezar a presentar ahorita, sino a no cometer a veces ciertos errores que cometen ciertos contradictores del argumento, pues que en últimas no refutan el argumento y lo que demuestran es que pues estas personas no tienen una verdadera comprensión de qué es lo que significa un argumento trascendental. En este momento, en este punto, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces continuemos. Cualquier proposición que yo presente, ¿no? Cualquier afirmación que yo haga, yo voy a argumentarla y a justificarla. Fíjense ustedes, no importa cualquiera. Por ejemplo, ahorita la gente está diciendo, eh, ¿por quién votar? Entonces alguien llega y dice, no, yo creo que debemos votar por fulanito de tal. Y entonces, listo, ¿por qué? Entonces las personas van a decir, por esto, presentan sus argumentos. Eso, por ejemplo, una pregunta política. Pero si nos preguntaba a nosotros una pregunta, por ejemplo, económica, ¿no? ¿Son convenientes, ¿no? Para la prosperidad del país los aranceles? Entonces, los que dicen, sí, sí es conveniente, ellos van a presentar sus argumentos. Los que dicen que no son convenientes van a presentar sus argumentos. Y así cualquier cosa. O si nos preguntamos, bueno, ¿es esto bueno o es esto malo? Por ejemplo, el tema de las corridas de toros. ¿Son las corridas de toros buenas? ¿Son las corridas de toros morales? Unos dirán sí, otros dirán que no, y harán una proposición, no. Las corridas de toros son inmorales. Y entonces vienen y nos presentan su argumentación, etcétera. Fíjense ustedes que cualquier proposición que nosotros hagamos viene acompañada, o esperamos nosotros que venga acompañada de una justificación, de un argumento, ¿ya? Y en ese sentido, fíjense ustedes, es que decimos que nosotros, los seres humanos, somos racionales. Somos racionales, por ejemplo, en este caso, en la medida en que somos capaces de ¿qué? De presentar argumento, de hacer justificaciones. Fíjense ustedes que ningún animal hace esto. Es decir, mal haríamos nosotros esperar de un perro que nos justifique las cosas que hace. ¿No? Es decir, por favor, señor perro, ¿por qué usted hizo esto? El perro no puede ni quiere dar cuenta de sus actos o cuenta de lo que dice. En cambio, respecto a nosotros los seres humanos, sí hay esa expectativa. La expectativa de dar cuenta de lo que hacemos y dar cuenta de lo que afirmamos y creemos, ¿no? Argumente y justifique usted por qué usted hizo eso, o argumente y justifique usted por qué usted dice eso. Fíjense ustedes entonces que esta racionalidad de los hombres, ¿no? Tiene, en primer lugar, una relación directa o implica esta racionalidad es nuestro lenguaje y más exactamente lenguaje entendido como lo que es el lenguaje vivo, un diálogo, una conversación. Es decir, porque cuando estamos justificando, cuando nosotros estamos argumentando, estamos justificando y argumentando ante otro. Es decir, yo estoy presentando los argumentos a otro. Es otro el que está oyendo estos argumentos que yo estoy presentando. Entonces, primera parte, muy importante. El conocimiento humano, es decir, el poder entender si una determinada proposición es verdadera o falsa, depende de la argumentación o justificación que nosotros presentemos. Esta justificación, esta presentación de argumentos, lo que revela es nuestra racionalidad, que no es otra cosa que el hecho de nosotros tener lenguaje y que nuestro lenguaje es un lenguaje que se entiende dialógicamente. Es decir, el lenguaje es una realidad del diálogo, ¿no? Donde yo presento unos argumentos a otro. Muy bien. Esta realidad fundamental de nuestra existencia, de nosotros ser seres humanos, ¿se comprende? ¿Hay alguna duda en este punto, alguna pregunta? Es muy importante que estos, digamos, fundamentos
todo se entiendan y no haya pregunta alguna al respecto, ni ninguna duda al respecto. ¿Esto que yo acabo de decir se entiende? ¿Hay alguna duda? Muy bien. En ese sentido, fíjense ustedes, Pedro, que acabo de podemos decir que un principio, un punto de partida de cualquier, digamos, cosa que nosotros vamos a hacer es el hecho de que nosotros somos seres racionales. Es decir, somos seres racionales sería un principio, un punto de partida. Y en ese sentido, una afirmación que sería indemostrable desde el principio, sin embargo, verdadera y evidente. Es decir, a todas luces es evidente y manifiesto que somos seres racionales. Y si alguien quisiera refutar esa afirmación, diría, no, un segundo, nosotros no somos seres racionales. Y les voy a explicar por qué. Nosotros no somos seres racionales por esta razón, por esta razón, por esta razón. Adicionalmente, fíjense ustedes esto y esto. Al presentar ese argumento, estaría ¿qué? Confirmando que él es un ser racional y, digamos, refutando su posición. En otras palabras, fíjense ustedes que ahí habría una contradicción entre lo que la persona estaría diciendo y lo que la persona es el que está argumentando. Y aquí empezamos nosotros a ver esa condición del argumento trascendental de condición de posibilidad. Es decir, para poder argumentar, una de las cosas que se requieren es ser un ser racional. Es una condición de posibilidad de todo argumento. Si no se es un ser racional, pues no se puede argumentar, ¿no? Muy bien. Entonces, así como es imposible, vimos nosotros, refutar el principio de no contradicción, de la misma manera es imposible refutar la realidad de que nosotros somos seres racionales. Y en primer lugar, fíjense ustedes, esta presentación de argumentos se da con nosotros mismos. Los primeros que somos un auditorio somos nosotros mismos para nosotros mismos. Es decir, nosotros nos presentamos argumentos ante nosotros mismos. Es decir, nuestro pensamiento, nosotros lo experimentamos de una manera lingüística en un diálogo con nosotros mismos. De hecho, Platón definía el diálogo el pensamiento como el diálogo del alma consigo misma. En otras palabras, piensen ustedes que nosotros, ante quienes primero justificamos nuestros actos o nuestras opiniones, es ante nosotros mismos. Yo me presento ante mí mismo un argumento. Y eso hace que yo sea un ser racional en primer lugar, pero eso también implica, fíjense ustedes, esta realidad de la que hablamos del principio de la racionalidad. Ahora bien, habiendo dicho eso, de que somos seres razonables, hay que añadir otra cosa. Eso no significa que siempre actuemos razonablemente. Es decir, ¿somos seres racionales? Sí. ¿Cómo nos damos cuenta que somos seres racionales? Precisamente por nuestra realidad lingüística, por la posibilidad que tenemos de presentar argumentos, de dar razones que explican nuestras palabras o nuestros actos, nuestra expectativa de que otros justifiquen y den cuenta de sus actos, de sus palabras. Eso demuestra el hecho que somos seres racionales. Pero esto no significa que siempre actuemos racionalmente, razonablemente, de acuerdo a los dictados de la razón. Entonces hay que distinguir las dos cosas. Una cosa es que seamos seres racionales, otra cosa es que actuemos siempre razonablemente. ¿Esta distinción se entiende? ¿O hay aquí alguna pregunta? Muy bien. Ok. Si entendemos eso así, podemos añadirle a esta afirmación, a este, digamos, primer punto de partida, el hecho de que somos seres racionales, podemos añadirle esta siguiente afirmación, que también sería un principio fundamental, ¿ya? Que toda persona, no todo ser humano, debe actuar razonablemente. Debe actuar de acuerdo a la razón. Ojo, precisamente estamos diciendo esta afirmación porque, como hemos reconocido, es posible no actuar racionalmente. Es posible no actuar razonablemente. Es posible actuar en contra de la razón. Pero precisamente por eso podemos hacer la afirmación. Debemos actuar razonablemente.
Y esta afirmación, fíjense ustedes, es también una verdad fundamental universal. Porque si yo quisiera refutarla, caería en una contradicción. Hagamos el intento. Yo diría, no, es falso que debamos siempre actuar razonablemente, de acuerdo a la razón. Y les voy a explicar por qué. Y empiezo a presentar todos los argumentos y razones por los cuales no debemos actuar razonablemente. Como ustedes se darán cuenta, lo que yo estoy diciendo, fíjense, la conclusión del argumento sería, yo debo actuar de manera no razonable por todas estas razones. En otras palabras, hay una contradicción directa en la presentación de ese argumento. Es decir, no puedo presentar como refutable la afirmación debo actuar razonablemente. Es imposible refutar esta afirmación. Y eso es importante, ¿por qué? Esto es importante porque al hacer esto nos estamos dando cuenta que tenemos, digamos, dos verdades, que además de hecho son la contracara, ¿no? Las dos caras de una misma realidad. Y es, por una parte, que somos seres racionales, por otra parte, que debemos actuar de acuerdo a la razón. ¿Y por qué es importante mostrar que estas dos afirmaciones son igualmente fundamentales, igualmente un principio refutable y universal, y que hace referencia a la misma realidad? ¿Por qué? Porque lastimosamente existe entre nosotros una idea que ahorita no conviene, digamos, explorar de dónde viene ni por qué viene, pero que mucha gente tiene, y es que una cosa son los hechos y otras cosas son las valoraciones. Entonces sería algo así como que uno puede conocer hechos, los hechos del mundo los podemos conocer, y respecto del conocimiento de los hechos no hay ninguna valoración, hay una neutralidad. Y por otra parte están las valoraciones que hacemos de los hechos, y esas valoraciones ya son subjetivas, ¿no? Y respecto a esas valoraciones subjetivas, ya no cabe conocimiento alguno, ¿no? El fundamento de esas, digamos, valoraciones subjetivas tendrán distintos orígenes, que no nos interesan ahora entrar, digamos, a explorar cómo se explican esos orígenes, pero lo cierto es que ya frente a los valores, no estamos nosotros ante hechos ni realidades del mundo, objeto de conocimiento, sino estamos ante otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Distintos autores tendrán distintas respuestas, pero lo que interesa es que haya una distinción entre una parte, los hechos de un lado y las valoraciones de otro. Y por eso mucha gente dice, no, a mí lo que me importa son los hechos. Las valoraciones no me interesan. Hábleme de hechos, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, esta distinción entre hechos y valoraciones, que se quiere mostrar como si fueran dos cosas diferentes y hubiera, digamos, un abismo entre ambas, pues no es tal. Es decir, en la realidad misma de nuestra naturaleza como seres racionales va implicado lo que llamarían muchos un valor o un primer deber. Y ese primer deber fundamental es el deber de ser razonables, de actuar razonablemente. Fíjense ustedes cómo ahí tenemos lo que tradicionalmente se llamaría un valor y que sin embargo ese valor es un valor irrefutable que podemos conocer de manera universal, aplicable a todos los seres humanos por igual y que es una realidad del mundo. Es decir, el deber nuestro de actuar y hablar razonablemente es una realidad del mundo. En otras palabras, esta supuesta divorcio o separación que hay entre hechos y valoraciones es una falsa dicotomía que no le hace justicia a la realidad y al mundo en el que vivimos. Entonces, una primera afirmación que hemos hecho, somos racionales. Una segunda afirmación, que es igualmente un principio fundamental, que la contracara de esta afirmación es, debemos ser razonables. ¿Hay aquí alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Entonces, el hecho de que somos seres racionales, el hecho de que debemos actuar de acuerdo con la razón, razonablemente, la implicación que va envuelta ahí es precisamente de que nosotros, como lo he dicho ya en varias oportunidades, debemos, no solamente somos capaces, sino que debemos dar cuenta de nuestras palabras y de nuestros actos. Nosotros debemos justificar lo que hacemos y lo que decimos. Y los demás tienen la expectativa de que nosotros hagamos eso. Y por eso nosotros podemos exigirle a otro ser humano que dé cuenta de lo que dice y de sus actos. En otras palabras, nosotros entendemos que nuestra racionalidad implica responsabilidad. Somos responsables, tenemos que dar cuenta, somos capaces de ello y debemos hacerlo de nuestras palabras y de nuestros actos. Y esto es un principio de nuestro mundo, de nuestra realidad.
Pues bien, un ser que es racional, un ser que debe actuar razonablemente, un ser que se tiene la expectativa de que dé cuenta de sus actos, es decir, de que es responsable de ellos, precisamente es eso lo que nosotros hemos definido como persona. En otras palabras, toda esta introducción la podemos resumir diciendo lo siguiente, ¿ya? El planteamiento de cualquier proposición como verdadera o falsa tiene como primera condición de posibilidad el hecho de nosotros ser personas. No podríamos hablar de verdad y de falsedad si nosotros no fuéramos personas. El conocimiento, la verdad, solamente se pueden plantear si quienes lo están planteando son personas. Es la primera condición de posibilidad. Es decir, afirmar cualquier cosa como verdadera o falsa, supones que quienes lo están afirmando son personas. Y este principio, el hecho de que nosotros somos personas, es un principio evidente, universal e irrefutable. En otras palabras, si alguien me dice, mire, yo no soy una persona y usted no es una persona, y empieza a presentarnos todos sus argumentos de por qué no es una persona, al hacerlo, lo que precisamente está confirmando es que él es una persona y a quien le está hablando, pues es una persona, ¿no? Es decir, repito, habría una contradicción que técnicamente en filosofía se llama una contradicción performativa, es decir, está diciendo una cosa y aquello que dice, ¿no? Se contradice por lo que está haciendo. Si lo que está haciendo contradice lo que está diciendo. De manera pues explicada muy sencillamente. Muy bien. Con esto hemos hecho la introducción. Y ya voy a presentar el argumento. Antes de pasar entonces a este punto, ¿hay aquí alguna pregunta o alguna duda? Está todo, digamos, hasta ahorita no hay nada, digamos, ok, muy bien. Porque a veces, digamos, uno presenta estas cosas y de pronto, cuando uno tiene, digamos, ha tenido relación con este tipo de argumentación, cuando uno está acostumbrado a ciertos argumentos filosóficos, le parecen a uno, digamos, claro, pero de pronto, si uno es especialista en otra área del conocimiento humano, de pronto, pues los argumentos filosóficos no son sencillos. Aunque como ustedes ven, cuando está hablando de la verdadera filosofía, los argumentos normalmente debieran ser bien sencillos y claros, capaces de ser comprendidos por todos. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros todos los elementos necesarios para plantear en concreto qué es esto que nosotros hemos denominado el a priori del diálogo. Fíjense ustedes pues, cualquier afirmación que nosotros hagamos como verdadera o falsa, vamos nosotros a justificarla. Vamos nosotros a presentar una argumentación que nos diga a nosotros por qué aquello que nosotros estamos presentando como verdadero es verdadero. Y de eso dependerá su verdad o su falsedad. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Pues bien, por una parte hemos dicho que el hacer eso supone el que nosotros somos personas. Solamente personas, seres racionales, dueños de sí mismos, pueden presentar argumentos, pueden justificarlos. Podemos nosotros exigirles que sean racionales a la hora de hablar y de actuar, y podemos esperar nosotros entonces que den cuenta de eso que están haciendo en la medida en que son responsables. Eso es lo que acabamos de decir. Muy bien. Y esto lo primero que nos permite a nosotros entender es que aquí estamos hablando de los seres humanos, no estamos hablando de los animales. Es decir, los animales, o evidentemente las plantas, pues no son personas. Es decir, no son seres racionales. Hay un abismo de diferencia entre un ser humano y un animal, para no hablar de las plantas. Ese abismo de diferencia que hoy tantos, no solamente en el mundo político, sino en la filosofía y en todas las disciplinas, digamos, muchas disciplinas del conocimiento, quieren borrar, ¿no? O obviar, ¿no? O hacerse como que si no hubiera tal diferencia, es muy importante, ¿no? Los animales no hacen proposiciones. Los animales, digamos, no pueden hacer ciencia. Respecto a un animal no habla o no puede hacer afirmaciones acerca de verdad o falsedades y por lo tanto no puede argumentar y por lo tanto no podemos esperar nosotros que el animal sea responsable de sí mismo. Y la razón de ello es porque el animal no es una persona. Muy bien. En otras palabras, presentar argumentos, justificar, fíjense ustedes, supone o estamos hablando
¿no? Son realidades que hacemos nosotros, cuya naturaleza es lingüística, que la hacemos al hablar. El hablar, el lenguaje, supone siempre diálogo. Es decir, el lenguaje siempre es con otro. Incluso así ese otro sea yo mismo, yo hablándome a mí mismo. Es decir, cuando yo pienso, cuando yo me persuado a mí mismo, cuando yo me presento a mí argumentos para hacer una cosa y no otra, para defender un argumento y no otro. Eso lo hago incluso yo conmigo mismo y me hablo a mí mismo. Incluso entonces cuando estamos solos, llamémoslo así, ¿no? Incluso ahí el lenguaje es siempre un diálogo, es siempre un hablarse a sí mismo. Y más cuando hablamos con otros, porque evidentemente no podríamos nosotros hablarnos a nosotros mismos si primero no hemos hablado con otros. Evidentemente, como realidad fundamental primera, es primero el diálogo con otros. No solamente históricamente, en la medida en que nosotros aprendemos a hablar de niños, de nuestros padres, de nuestros familiares, etcétera, que nos enseñan a hablar, sino del punto de vista ontológico, la realidad del lenguaje, esa realidad dialógica es fundamental. Es decir, nuestra realidad como personas supone siempre al otro. O sea, ya al hablar de personas, se supone siempre la relación con otro, porque la racionalidad es una realidad dialógica, ¿no? Es decir, que solamente se puede realizar es con otro, dándole cuenta a otro, presentándole argumentos a otros. En ese sentido, esto es lo más importante, ya que voy a llegar, la condición posibilidad de, digamos, la condición de posibilidad del diálogo no es simplemente el hecho de que nosotros somos personas, sino en tratar al otro como una persona. Si yo no trato al otro como una persona, sino que lo trato como lo que no es, como por ejemplo tratarlo como una cosa, pues ahí no hay diálogo posible. Cualquier argumentación, cualquier justificación que yo haga, cualquier presentación, digamos, de un argumento que yo haga, supone y exige, para que sea un argumento, ¿no?, que se trate al otro como a una persona. Si no se lo tratara como una persona, ocurriría lo que acabamos de ver, que al yo no tratarlo como una persona, esa acción que yo estoy realizando de no tratar al otro como una persona, ya, de inmediato refuta cualquier cosa que yo esté diciendo. Porque cualquier justificación que yo vaya a hacer, si esta justificación va a tener éxito, tiene que necesariamente suponer que respeta aquellas condiciones que hacen posible la justificación en diálogo. Si yo digo tal cosa es verdad y esto es verdad por esta y esta razón, para que esa verdad, fíjense ustedes, sea justificable y por lo tanto se demuestre como una verdad irrefutable y universal, es necesario que en la presentación de ese argumento, ¿no?, se respeten todas las condiciones que hacen posible cualquier argumentación. Y una de las condiciones que hacen posible toda argumentación, la más fundamental, es ¿cuál? Es el trato al otro como persona, el reconocimiento de que el otro es una persona y se lo trata como una persona. ¿Y por qué es esto así? Porque evidentemente un diálogo solamente se da entre personas y es imposible que ocurra un diálogo entre una persona y un animal, o una persona y una cosa, etc. El diálogo siempre es personal. Por ello, si no se trata al otro como una persona, se está cayendo en una contradicción. En otras palabras, el diálogo, la presentación de argumentos, la justificación, ¿ya?, de cualquier argumento que nosotros hagamos, supone como condición de posibilidad el trato al otro como una persona, el respeto del otro como persona. ¿Hay aquí, con esta afirmación, hay alguna pregunta o alguna duda? Muy bien. Entonces, pongamos un ejemplo. Hablemos, por ejemplo, de la institución de la esclavitud. Entonces, unos afirman, la esclavitud es una institución buena, ¿no? Otros dicen, no, la esclavitud es una institución inmoral, es una institución injusta. Muy bien. Fíjense ustedes que cualquier argumento que yo voy a presentar a favor o en contra de la esclavitud, ese argumento que yo voy a presentar supone ¿qué cosa? El trato al otro y el respeto al otro como si fuera una persona. Ahora bien, quien defiende la esclavitud y quien está presentando los argumentos de la esclavitud,
tiene una serie de argumentos por los cuales justifica, etcétera, ¿no? Porque esta institución es justificable. ¿Cómo está tratando al otro? ¿Lo está tratando como una persona? Es decir, como un ser independiente, dueño de sí mismo. Evidentemente no. En otras palabras, fíjense ustedes que cualquier argumento a favor de la esclavitud, ¿ya?, se refuta a sí mismo, porque trata al otro como lo que el otro no sería. Y por lo tanto, no hay diálogo alguno. Y como no hay diálogo alguno, es imposible justificar esa afirmación. O en otras palabras, al presentar ese argumento, ¿no?, se está refutando a sí mismo, porque trata al otro como lo que no es. En otras palabras, la esclavitud como institución es injustificable. Es injustificable. ¿Se entiende este ejemplo que acabo de poner? ¿O alguien tiene una duda en relación con el ejemplo de esclavitud? De cómo nosotros, de manera universal y necesaria, podemos afirmar que la esclavitud es una institución injustificable. ¿Por qué es injustificable? Porque la esclavitud trata al otro como si no fuera una persona. Y al tratarlo como si no fuera una persona, niega una condición de posibilidad de toda justificación posible, de toda argumentación posible, de todo diálogo posible. Y por lo tanto, al hacerlo, se refuta a sí misma, en la medida en que ese argumento que se está presentando no es posible. ¿Se entiende el argumento en relación con la esclavitud? ¿O hay alguna duda al respecto? Aquí es donde empezamos nosotros a ver, digamos, la dificultad filosófica de comprender esta manera de argumentar. Muy bien. Pongamos otro ejemplo, más concreto todavía. Imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos nosotros, vamos por la calle y se nos acerca un ladrón. Y el ladrón saca un cuchillo, saca un revólver y nos amenaza. ¿Ya? Y el ladrón nos dice, bueno, pásenme todo el dinero que ustedes tienen. Muy bien. Evidentemente estamos siendo asaltados. En ese momento, fíjense ustedes, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Podría yo preguntarle al ladrón hipotéticamente, señor ladrón, ¿usted por qué me está robando? Justifíquese, ¿usted por qué me está robando? Y quizá el ladrón podría dar sus razones. Bueno, yo tengo hambre, o bueno, yo soy malo y me gusta robar a la gente y yo no quiero trabajar, yo prefiero más bien vivir robando. Bueno, él podría empezar a presentar sus distintas razones, podría ser de pronto un ladrón muy sofisticado culturalmente y diría, no, mis actos violentos son fruto de una sociedad malvada y desigual capitalista que me han llevado a esto, etcétera. Bueno, en fin, él podría presentar sus distintas razones. Pero lo cierto es que en esas circunstancias, cualquier cosa que esté pasando ahí, será lo que sea que esté pasando ahí, pero ahí no habrá un diálogo. Es decir, entre un ladrón y su víctima no hay diálogo posible. No hay diálogo posible porque la víctima, fíjense ustedes, no está siendo tratada como una persona, igual y semejante a la otra, que discuten y se presentan argumentos y se oyen mutuamente, donde el uno respeta al otro y el otro respetado y así sucesivamente. Eso no es lo que está pasando ahí. Lo que está ocurriendo ahí es un acto de agresión, un acto violento, donde una persona somete a otra y hace con ella lo que a ella le parece. Es decir, trata a esa persona como lo que no es. Lo trata como un objeto cuando realmente es una persona. En otras palabras, en ese tipo de relaciones no hay diálogo posible. Y como no hay diálogo posible, no hay justificación posible. Y por eso el robo y lo que está haciendo este criminal es injustificable. Y como es injustificable, es una conducta, una acción injusta que merece un castigo y también debe repararse a la víctima en el daño que se le ocasionó. En otras palabras, fíjense ustedes, de nuestro deber de ser racionales, de actuar razonablemente, se sigue, hemos dicho, que nosotros tenemos que dar cuenta de nuestros actos. Y precisamente ese dar cuenta de nuestros actos supone el diálogo. Y por ello es injustificable el robo, el hurto, porque cualquier hurto implica tratar al otro como lo que el otro no es, como si no fuera una persona. Con lo cual, de inmediato, cualquier condición de posibilidad de diálogo, de justificación, queda rota y hay de inmediato entonces una
imposibilidad de justificar, en este caso, ese acto o esas palabras. Es decir, así como es imposible justificar el robar a otro, igualmente sería imposible justificar simplemente un punto de vista teórico el robo. Es decir, intentar justificar el robo sería imposible. ¿Se entiende este segundo argumento o este segundo ejemplo? Muy bien. En otras palabras, ¿no? Para ir concluyendo. Lo que nosotros aquí estamos diciendo, ¿no? De manera fundamental y que queremos que esto se entienda, el argumento que está presentando el profesor Frank Bandura es el siguiente, y es que una de las condiciones de posibilidad de todo diálogo posible y por lo tanto de la justificación de cualquier proposición como verdadera es el respeto del derecho natural, el respeto de la otra persona y su propiedad. El derecho natural es respetable, debe respetarse porque el derecho natural es la condición de posibilidad o una de las condiciones de posibilidad de todo argumento posible. Es decir, cualquier argumento que yo vaya a presentar en el ámbito del derecho, de la filosofía, de la ciencia, de la política, de lo que sea, cualquier argumento que yo vaya a presentar supone el respeto de la persona y la propiedad de otro. Si yo desconozco con mi argumento o con mis acciones la persona o propiedad de otro, entonces esa acción y ese argumento son injustificables, es decir, son irracionales y por lo tanto estaremos también violando nuestro deber de actuar razonablemente, de acuerdo a los dictados de la razón y por lo tanto podremos decir de manera a priori, ¿no? Es decir, como condición de posibilidad, que esa afirmación, esa proposición es falsa. Y así tenemos nosotros, fíjense ustedes, la relación que hay en esta forma trascendental de argumentación y el derecho natural, que al mismo tiempo nos da la razón de por qué el derecho natural es respetable, es decir, debe de ser respetado. Y entonces, para terminar con esta, digamos, con esta presentación, quiero por último llevar esto, digamos, a sus últimas consecuencias. Y es en relación con la institución del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es una organización, ¿no?, que reclama para sí el monopolio de la fuerza, el monopolio del derecho y el monopolio de la financiación coactiva en un territorio determinado. Quedemos simplemente nosotros con el último monopolio. Para hacerlo más sencillo, lo podríamos hacer más complejo, pero quedémonos nosotros con el último monopolio. El monopolio en relación con la financiación coactiva, es decir, el Estado puede financiarse de manera coercitiva, es decir, usando la fuerza para quitarle a algunos su propiedad o incluso su tiempo. Por ejemplo, el Estado en Colombia, donde existe servicio militar obligatorio, le quita a las personas la posibilidad de disponer de su cuerpo y de su tiempo, porque por un año o 2 años los obliga a prestar servicio militar. Por ejemplo, en otras palabras, el Estado puede disponer de las propiedades o incluso de las personas de manera coactiva, así uno no quiera. El Estado lo puede a uno obligar a pagarle cierta cosa o a prestar cierto servicio en las condiciones en que el Estado ha determinado. Y eso lo llamaríamos nosotros en términos generales financiación coactiva. Pues muy bien. Fíjense ustedes que respecto de un asaltante común, de un ladrón, nos pareció bastante evidente que esta conducta del ladrón es injustificable por todas las cosas que ya hemos dicho. Pues bien, nosotros nos encontramos a lo largo de la historia muchísimos argumentos a favor del Estado. La afirmación fuerte que nosotros estamos haciendo es que, dado que en la institución estatal, y fijándonos solamente en el monopolio de la financiación coactiva, de manera clara y evidente, y respeta el derecho natural, es decir, trata a las otras personas como si no lo fueran y tratan sus propiedades como si no fueran las propiedades de esas personas y dispone de ellas a voluntad y a capricho. Esta acción del Estado y esta teoría acerca del Estado
y ya saben ustedes la cantidad de teorías y justificaciones que hay en relación con el Estado, y podríamos nosotros, si ustedes quieren, estudiar algunos de estos grandes teóricos del Estado para entender sus razones y todas tienen un problema en el mismo principio. Y es que el Estado como institución es injustificable, porque precisamente viola ese principio de no contradicción que exige el trato del otro como una persona. En otras palabras, el hecho de que el Estado, ¿no? Por definición, y respeta de manera sistemática el derecho natural, hace que sea imposible justificar el Estado como institución. En otras palabras, el Estado como institución es injustificable. En ese sentido, es injusta y es una organización criminal que debería desaparecer cuanto antes. Ojo con esto. Cualquier argumento que vaya en la línea de justificar una acción estatal es un argumento que desde el punto de vista filosófico es injustificable. Por ejemplo, cuando ustedes oyen los argumentos acerca de los aranceles, y nosotros vemos a las personas presentando una cantidad de argumentos, no es que los aranceles son importantes porque protegemos a unas industrias nacionales, porque el país tiene que tener una política extranjera y y entonces, bueno, y salen todo con argumentos, hay que proteger los puestos de trabajo, y hacen, y por tanto, los argumentos. Esos argumentos nosotros podemos refutarlos desde el punto de vista económico, es una forma de refutarlos. Esos argumentos los podemos refutar también de un punto de vista de la ciencia jurídica, demostrar la injusticia que va envuelta en ese tipo de políticas. Pero podemos nosotros refutarlos también filosóficamente, mostrando cómo ese argumento, esas justificaciones que se están planteando, desconocen la condición de posibilidad fundamental de toda argumentación posible, a saber, el respeto del derecho natural. Y por lo tanto, en el principio mismo, ya no es una argumentación, repito, económica ni jurídica, sino filosófica, podemos de tajo decir cualquier argumento a favor de los aranceles es falso e injustificable. ¿Por qué? Porque viola, fíjense ustedes qué cosa, y respeta el derecho natural y por lo tanto desconoce la condición fundamental de todo diálogo posible. Es decir, hace el diálogo y la presentación de argumentos imposible. En otras palabras, fíjense ustedes, estamos haciendo unas afirmaciones fuertes, pero espero yo que se han dado cuenta el camino que hemos recorrido para poder justificarlas. Es imposible argumentativamente justificar el Estado en general y cualquiera de sus acciones en particular. ¿Ya? Entonces, y esto yo los invito, cada vez ustedes que vean un argumento, piensen en esto, en esta manera trascendental de la argumentación. Pues bien, ese fue el argumento, ¿no? Extraordinario que presentó el profesor Hoppe, y ese fue también el argumento que presentó el profesor Frank Van, y por ello creo yo que ambos merecen, digamos así, una posición privilegiada en la historia, no solamente del pensamiento, sino especialmente en aquellos que han defendido la libertad. Y por ello, debido a esta forma de la argumentación, podemos nosotros como libertarios entender que nuestra tradición, ¿no? Desde Locke y antes, digamos, desde muchos filósofos y naturalistas que tenían posiciones que llamaríamos nosotros hoy en día libertarias, como nuestra tradición ha avanzado. Y aunque hay muchos argumentos que son los mismos de siempre, digamos, hay argumentos que nosotros tomamos directamente de Locke y los seguimos presentando, y hay argumentos muy valiosos en el pasado. También hay otros argumentos que han mejorado nuestra tradición y la han fortalecido. Y uno de esos argumentos es, en último término, creo yo, la defensa con la que nosotros podemos justificar, ¿no?, la verdad universal e irrefutable del libertarismo, a saber, del respeto de las otras personas y su propiedad y la implicación que ello tiene, que es el axioma de la no agresión, es decir, el fundamento, en último término, del axioma de la no agresión, que es el derecho natural, y el derecho natural a veces su fundamento filosófico sería el a priori del diálogo, es decir, la condición de posibilidad de todo diálogo posible es el trato del otro como si fuera una persona y por lo tanto respetarlo a él y a su propiedad. ¿Hay aquí alguna pregunta o alguna duda en relación con lo que acabo de decir? ¿No? ¿Algún comentario?
Bueno, muy bien, me alegra mucho pues que haya, digamos, quedado claro, porque realmente presentar este tema no es fácil, especialmente no es fácil para quien está intentando explicarlo, es muy fácil, digamos, confundirse a la hora de presentar unos argumentos que tienen evidentemente un grado de sutileza como ustedes lo han visto, pero espero yo que ustedes se den cuenta de no solamente la verdad que va envuelta en ellos, sino la fuerza argumentativa que va en ellos. Es decir, tenemos nosotros a nuestra disposición claramente un argumento que no solamente es aplicable a los asuntos que a nosotros nos interesan en relación con la libertad, sino que es aplicable a muchos otros ámbitos, evidentemente, de la vida, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Cuando se quiere utilizar el concepto y la actividad científica como un mecanismo de dominación política, ¿no? Porque independientemente de lo que uno piense acerca de las vacunas, aquí nadie está diciendo, mire, lo que está diciendo el Estado es verdad o mentira. Bueno, habrá que ser experto en vacunas y experto científico para poder juzgar eso. Pero lo que sí puede uno decir es que la ciencia, la presentación de argumentos que justifican una verdad, depende del respeto de la persona y propiedad de otro, de su libertad. Por lo tanto, cualquier acción supuestamente justificada en la ciencia, cuya consecuencia sea la violación de la libertad de otro, es un argumento que no solamente se niega a sí mismo, sino que por ello no es científico. Es decir, el conocimiento humano supone la libertad, el respeto del otro. No hay ciencia verdadera, claro está, sin el reconocimiento, el respeto del derecho natural. Por eso, toda actividad científica, toda proposición científica que en su presentación justifique el irrespeto del derecho natural es al final una proposición falsa y por lo tanto es una posición que no es científica. Bueno, les agradezco a todos por su participación, por estar aquí con nosotros y espero pues que estas explicaciones les hayan servido, los haya enriquecido y especialmente a los que nos han acompañado, digamos, en todo este curso de Derecho Natural. Espero que lo que hemos hecho a lo largo de estas clases y de estos meses les sirvan a ustedes no solamente para comprender mejor la realidad de nuestro mundo, sino más importante aún, para poder defender la libertad, porque al fin y al cabo eso es nuestro propósito. Nuestro propósito es un país libre, un mundo libre, y para lograr ello tenemos que ser capaces de persuadir a los otros de amar la libertad, ¿no? En este caso diríamos nosotros, siguiendo la clase de hoy, amar la libertad, defender la libertad, es lo que exige la razón, y por ello debemos hacerlo. Cualquier otra decisión, cualquier otro tipo de acción o cualquier otro tipo de discurso es injustificable. Bueno, muchísimas gracias.